Hola a todos, soy Pablo Veloso de Espacios de Crecimiento y en esta ocasión voy a hablar acerca del miedo a amar, a pedido de un amigo que me dijo que si podía desarrollar esta temática porque para él era importante. Amar normalmente lo entendemos como ese amor romántico y a veces no sabemos que el amor romántico es una idea no demasiado antigua. El amor romántico nació con esta época de los caballeros franceses y, y esta moda de cautivar a una niña normalmente porque era más joven que este caballero y verla desde lejos, verla como inmaculada, verla como alguien inalcanzable y también no acercarse justamente demasiado, sino que quizás vencer al enemigo o conquistar en la batalla y compartir con ella esa gloria a través de una mirada, a través de regalarle, no sé, alguna insignia, alguna vestido especial, pero siempre desde lejos. No se consumaba el contacto real, no había un contacto ni hablar de sexualidad, pero ni siquiera de abrazos o de besos, simplemente era la mirada a la distancia, la dedicatoria de ese triunfo, el reconocimiento por parte de esa chica de este hombre. Entonces cada uno soñaba con el otro como si fueran una cosa mágica. Ella pensaba que él era el caballero glorioso, temerario y que podía rescatarla de cualquier problema, que de hecho él estaba dispuesto a dar la vida por ella, como se suele hacer esto de poner una tela en el suelo cuando la chica tiene que pasar por un lugar donde hay agua. Es decir, de parte de él había esta dedicación completa, pero no la dedicación a una persona, a alguien verdadero ahí, sino a un ideal. Él miraba a ella como si fuese esa mujer de sueños, esa mujer de cuentos de hadas, y ella miraba a ese hombre, a ese caballero que había elegido como su decimos hoy, amor platónico, eh, como un personaje que era puro amor, pura dedicación, heroísmo, honesto, bueno, que podía dar la vida por ella. Entonces tenían una relación, de hecho la tenían, pero era una relación a la distancia. Y no había obviamente ningún tipo de desengaño, no había ningún tipo de contradicción porque no había ningún tipo de conexión corporal, no había, como se dice, ni un sí y un no, no había choques entre ellos, porque justamente no llegaban a conectarse lo suficiente como para que pudiera haber una problemática. Entonces, este era el amor romántico. Este amor romántico existió durante mucho tiempo, eh, pero no es algo que existió por siempre. Antes de él, el amor no era lo que conocemos hoy en día, de que uno se enamora de una chica o de un chico según el caso, lo elige y elige compartir la vida con esa persona. Antes de eso estaba el arreglo matrimonial. Lo leemos, por ejemplo, en la Biblia, lo leemos en las culturas como la hindú, que arreglan los matrimonios, y en muchas otras culturas donde no existía esta posibilidad de me enamoré de fulano o de fulana, quiero compartir mi vida con él o con ella, sino que nuestro padre solía arreglar ese matrimonio porque convenía que su hijo o hija se casase, se uniese con aquella otra familia, porque le reportaba a veces beneficios económicos, políticos, beneficio para la, no sé, la tribu, la, no sé, agrupación de que se tratase. Resultaba beneficioso. Eso fue la norma durante muchísimo tiempo. Entonces no existía entre las personas esta idea de que cuál será mi media naranja o me tengo que enamorar, estoy con alguien pero no realmente no lo amo. Vieron que hoy en día está este juego semántico que hacen las parejas que le dice uno al otro, pero bueno, ¿tú me amas o me quieres? ¿No? ¿Realmente es amor o es simplemente una querencia, un sentimiento menor? Entonces se crean estas especies de jerarquías o diferenciaciones verbales, pero antaño no existían. Para el hindú, que le designan el matrimonio y vieron que el hombre es más grande en edad, que eso es casi siempre lo que ha sucedido en todas las culturas, y la mujer menor, de manera que la mujer cumpliese ese rol de sujeción al marido. Y eso es lo que pasaba siempre. Entonces ninguno de los dos se cuestionaba, tal como nosotros no nos cuestionamos hoy por qué nos tocó tal hermano o hermana
en nuestra familia. Damos por sentado, este es el hermano que tengo, esta es la hermana que tengo. No pensamos, ¿realmente siento algo por mi hermano o mi hermana? No, ni siquiera lo pensamos, es nuestro hermano, es nuestra hermana. Nos llevamos bien, nos llevamos mal, pero es ese. Sin embargo, cuando surgió esto del amor romántico, que fue como una especie de moda, surgió esta otra manera de relacionarse, esta cosa de tener un sueño de por medio, realmente anhelar a esa persona. Pero fíjense que en el amor romántico no se anhela a la verdadera persona. Podríamos jugar con las palabras y decir justamente que lo que acabo de decir está perfecto, porque lo que se anhela es a la persona. Persona significa en griego máscara. Entonces, cada uno de ellos, tanto el caballero medieval como su amada, en realidad, tal como pasaba con Don Quijote, estaban enamorados de la máscara que el otro representaba. Ella amaba su heroísmo, que lo veía por una ventana a lo lejos, o un beso que le tiraba, y lo veía ahí abajo, pero nunca convivían, nunca chocaban, nunca friccionaban, porque no había una verdadera intimidad. Es decir, no había esto de entremezclarse con el otro. Eso no existía. En el amor romántico eso no existe. Existe esto de amo a mi amada y amo a mi amado y nos amamos y realmente me encantaría vivir con ella, con él, ¿no? Y nuestro mundo sería fantástico, pero porque de hecho no convivimos, como pasa a muchas parejas que se llevan muy bien mientras son novios, porque cada uno imagina lo que sería la convivencia con el otro, imagina lo que sería envejecer con el otro, imagina lo que sería el día a día con el otro, ya no un encuentro superficial, sino una convivencia verdadera, pero claro, cuando llega el momento de convivir, hay un dicho en el Martín Fierro, un libro poético argentino, que dice: en la cancha se ven los pingos. Es decir, en la cancha, en la pista de carrera de caballos, ahí se nota si un caballo es bueno o no. Porque cuando desfila, cuando camina por ahí, el caballo todos lo miran y puede tener un porte muy especial, puede ser un caballo que llame mucho la atención, pero a la hora de correr es realmente ahí donde nos enteramos si realmente el caballo corre o si el caballo se queda quieto y no logra ganar la carrera. Entonces, el romanticismo es como una imaginación, un contacto entre dos imágenes y no entre dos realidades. Entonces es una forma muy digna, muy genuina, muy viable de relacionarse. Mucha gente lo hace así y le llaman a veces relaciones con cama afuera. Es decir, se encuentran ocasionalmente cuando cada uno tiene la disposición, cuando cada uno tiene ganas, y de esa manera lo que encuentran en el otro es, como dicen en inglés, a veces el maquillaje se dice make-up, ¿no? Make-up significa crear, crear. Entonces, cada uno se relaciona con lo que creó del otro. Pasa mucho en internet, cuando la gente chatea, cuando la gente se conoce entre comillas por internet. Es decir, cada uno muestra desde la imagen, foto que pone, que a veces no es la propia, o a veces es la propia retocada, hasta el punto que alguien que no es agraciado por la naturaleza puede parecer bellísimo o bellísima. Y, y bueno, a través de esa conexión, que no llega a ser una conexión, se crean dos imágenes y esas dos imágenes se relacionan y así pueden pasar años. Eso es lo que hacían estos caballeros con estas damas, ¿no? Intocables. Pero hoy en día fíjense lo que ha sucedido. Se han fusionado ambas cosas. Ambos puntos de vista están unidos. Se nos prescribe de esta manera: la relación que existía antes del romanticismo, antes del amor romántico, que era la relación política, económica y social, es decir, te reúnes o te unes con esta persona en casamiento porque nos conviene. Eso hoy en día se ha unido a me uno, entre comillas, ¿no? Con esta relación desde lejos, románticamente a la persona que quiero y la que amo por voluntad propia porque me enamoré de la imagen de esta persona. Se nos pide que unamos ambas cosas. El caballero estaba protegido y la dama por la distancia, porque no se unían nunca. Y la relación política, económica y social que existía antes del romanticismo estaba también protegida, o sea, funcionaba, porque a nadie se le decía que tenía que amar al otro. A nadie se le decía que te tenía que caer bien el otro. Podía ser tu contraparte, podría ser una mujer fea, desagradable, gritona,
y el hombre podría ser, no sé, brusco, tosco no sé, y sucio, pero nadie te decía, mira, te tiene que gustar. Se te explicaba, mira, esto es político, esto es social, nos conviene, lo hacemos solo por eso. Entonces, en ese sentido, no había esa complicación. Claro, cuando se unen ambos aspectos, cuando se nos pide como le dicen, un doble juego, se nos dice, tienes que convivir con esta persona sabiendo que al convivir todos los días vas a rozar con ella, pero encima te tiene que gustar, o sea, tienes que sentir amor. Pero tú dices, pero ¿cómo voy a sentir amor si estoy todo el día con la persona? Es imposible, porque para sentir ese amor romántico necesito la distancia. No, te dicen. Actualmente, por un bien de la sociedad, necesitamos que estén las dos cosas a la vez. Debes no solo convivir hasta que la muerte te separe, en la enfermedad, en la desdicha, como dice, en la alegría y en la enfermedad en la desventura, como dicen en la iglesia, en el casamiento, sino que además tienes que tener un sentimiento y se te prescribe. Si ese sentimiento decae, si empiezas a no sentir nada por esa persona, mal presagio. Quiere decir que no la amas, que no es una relación verdadera, que esa relación está funcionando mal. Entonces es como si nos pidieran, ¿qué puedo decir? Dormirnos ya. ¿Tú puedes dormirte a voluntad? No. El sueño es algo que te ocurre. Tú te vas aflojando y cuando quieres acordar el sueño te invade, por así decirlo. Cuanto más te quieres dormir, es la experiencia de todo el mundo, menos te puedes dormir. Entonces, de la misma manera, es como decir ser humilde a voluntad. No se puede ser humilde a voluntad. Si uno voluntariamente quiere ser humilde, lo hace con un propósito. Y ser humilde con un propósito es no ser humilde, porque la humildad implica un despojo de todo propósito. Entonces, de la misma manera que el amor planteado románticamente implica la distancia, porque ver a una persona demasiado cerca implica negar la posibilidad de imaginarla. Imaginarla significa crear una imagen. Entonces, se nos pide que ambas cosas coincidan y convivan, y encima se nos hace firmar un papel que implica, por ejemplo, el matrimonio, porque es una institución. La sociedad quiere garantizar su estructura y su estabilidad a través de contrato de trabajo, contrato de alquiler, contrato de matrimonio también. Entonces se nos dice, mira qué fácil, firmas aquí y entras. Ya estás dentro. Es una tontería, una pavada. Firmas y ya estás dentro del matrimonio. Ahora, el día que te quieras divorciar es sumamente complicado. Requiere tiempo, dinero, requiere abogados y discusiones y arreglos y cosas por el estilo. O sea que se entra muy fácil, se sale muy difícil y la propuesta es muy difícil de sostener. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Bueno, mucha gente elige quedarse del lado romántico, como decíamos, y tener una relación cama afuera. Pero es mal vista por la sociedad, que la sociedad le dice, mira, tú no estás apostando aquí a la institución, no estás apostando a nuestra cultura. Para que ayudes a nuestra sociedad necesitas casarte como institución, porque los hijos que tengas van a heredar tu herencia o el patrimonio de ambos, y eso permite que se sigan haciendo negocios, que seas confiable ante un banco, por ejemplo, para un préstamo. Entonces, muchas personas dicen, debo entrar forzosamente en el matrimonio. Y esto es lo que crea, lo que decíamos a un principio, el miedo, como le llamamos, a amar. Ese miedo a amar es el miedo a que ese romanticismo se pierda. Es ese miedo a que en lo diario se pierda ese amor, esa fascinación, ese interés, ese placer que da el imaginar a un otro. Pero el hecho de que se pierda es inevitable. Debemos saber que quizás el modo sea relacionarse con el otro, pero aprender a no esperar que se mantenga ese romanticismo. O bien mantener el vínculo y jugar con crear distancias, ¿no? A veces unas vacaciones, a veces cada uno haciendo sus cosas y luego volviéndose a unir, permiten esa, eh, ese disfrute. En la India, en el sistema del Bhakti, el Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, se juega mucho con el amor romántico de Radha y Krishna. Y fíjense que el amor romántico de Radha y Krishna es el amor de amantes.
y no el amor de esposos. Krishna tiene una esposa, se llama Rukmini, y es una reina y él es un rey, pero él no se siente cómodo en ese rol, porque claro, Rukmini se torna su hermana, se torna una más de su familia, es decir, la convivencia niega el romanticismo. Para que haya el romanticismo hace falta la imaginación, la imagen. Y para que haya una imagen, la persona tiene que estar un poco lejos, porque si no, no la imaginamos, la vemos. Entonces, Radharani, o Radha, que era su novia, su amante, porque Radha estaba casada también, había quedado en el pueblo, y él se fue a la ciudad donde se constituyó en rey. Y él la añoraba, la imaginaba, la soñaba, y ella lo mismo con él. Y una vez más, antes de la muerte de ambos, se encontraron. Y su encuentro fue, no les puedo explicar, glorioso. Ambos cayeron en éxtasis, porque ella estaba muriendo de amor, y él también, y ninguno de los dos podía vivir sin el otro. Entonces, este amor romántico es lo que mantiene la vida en movimiento, es lo que mantiene las cosas funcionando, es lo que llamamos el deseo, es cuando yo imagino que si yo me compro ese par de zapatos, ese, no sé, esa camiseta o ese, no sé, celular o móvil especial o ese reproductor de música o ese lo que fuera o esa persona, por ejemplo, cuando yo imagino, porque la tengo lejos, esa imaginación es lo que me moviliza a estar en marcha también. Si yo veo las cosas, si las veo directamente, se demitifican. Yo realmente tomo en mi mano el móvil o el celular y digo, de última generación, y digo, ay, mira, era esto nada más. Pero claro, cuando lo veo en la vidriera, en la vitrina, en el escaparate, claro, me parece, pero una cosa fascinante. Yo digo, si yo tuviera eso, si yo lo tuviera sería feliz, si yo lo tuviera estaría contentísimo. Y mientras no me lo compre, eso es lo que me mantiene vivo, es lo que me levanta cada día a la mañana para decir, eso lo quiero. Entonces, el amor romántico y la institución son dos polos. No estamos diciendo que el amor romántico es lo único que tiene que existir y que no debería haber ninguna convivencia. Tampoco decimos que debe ser la convivencia y olvidar el amor romántico. Porque una persona que solo convive y firma el papel porque conviene a su sociedad o como se hacía antes, se torna una persona fría, que no tiene motivación, que esa persona con quien convive no le encanta, no le fascina, no anhela verla todos los días. Al revés, está hastiado. Es decir, esa persona dejó de motivarlo, dejó de llamarle la atención. Y si a mí me duele un brazo, por ejemplo, me va a llamar la atención todo el día y voy a estar atento a él. Pero si el brazo no me duele, yo me olvido que tengo brazo. A menos que alguien me toque en el brazo, yo no lo noto, porque ya es parte de mí. Entonces todo lo que se institucionaliza se vuelve rutinario, se vuelve cotidiano, se vuelve útil, pero lo que es útil no necesariamente genera y despierta nuestro interés. Entonces lo que sí despierta nuestro interés es lo que es romántico, lo que llamamos el amor, lo que llamamos la fascinación. Cuando nos interesa un objeto no decimos que estamos enamorados, estamos fascinados por el objeto, es nuestra imagen de él lo que nos fascina. Después nos compramos el zapato, el vestido, no sé, la ropa, el celular o el móvil, no sé, el aparato de última generación, el coche, la casa, el perro, lo que uno quiera, ¿no? O la persona, y ahí descubrimos que no era para tanto. Pero si entendemos este mecanismo, aprendemos a jugar con ello. Y si solo nos vamos al otro lado, que sería el lado romántico, el lado de estar fascinado por las cosas pero nunca tenerlas, eso nos generaría una especie de tensión continua y nos agotaría. Sería como en el Tantra, por ejemplo, muchas personas prefieren hacer esta práctica de, en el caso del hombre, no eyacular, ¿no? Para no para no perder eso de la fascinación por el otro, porque con la eyaculación se acabaría, se finaliza, ya el otro no es tan fascinante como al principio. Entonces prefieren nunca acabar y lo que logran es una tensión muy grande, una saturación de su sistema, como que necesita de vez en cuando una descompresión. Bueno, de la misma manera ocurre con esto. Necesitamos de vez en cuando comprar el aparato de última generación, la casa, el coche,
tener a esa persona. Necesitamos, porque eso es como un... lo tengo. Ahora surge otra cosa, pero no importa. Esto fue un remanso, ¿no? Es como haber llegado a un lugar de descanso. Y ahí surge de nuevo el proyecto de algo más. O bien podemos aprender a descubrir que esa cosa, casa, coche, perro, persona, objeto, no sé, electrónico, tiene siempre algo más que se nos escapa. Un móvil tiene siempre algo más que podemos descubrir con él. Un instrumento musical tiene siempre algo más que podemos descubrir y nos despertamos cada mañana pensando, hay una melodía que voy a tocar en esa guitarra, hay una combinación de acordes que se me acaba de ocurrir que la voy a aplicar. Entonces, aunque tengamos el instrumento, hay una renovación continua del interés. ¿Gracias a qué? Gracias a la investigación, a la exploración. Entonces, no se trata de que debemos evitar la convivencia o la posesión o la cercanía de una persona u objeto, sino que cuando eso ocurra, no buscarlo continuamente, no quedar atado, es lo que le llaman apego, apegarse a un objeto, pero tampoco huir de él, como se le llama, por ejemplo, a los hombres don Juan, don Juanes, son las personas que no toleran la convivencia y siempre están cambiando de mujer porque quieren siempre mantener viva esa fascinación. Lo que no saben es que la fascinación la pueden tener también con esa mujer, quizás la misma, quizás cambiándola, pero muy de vez en cuando, no necesariamente teniendo que todos los días tener una distinta. Hay personas que no pueden estar más de, no sé, una semana saliendo con alguien porque ya les parece que ya empezaron a verle, no sé, cosas muy normales, muy cotidianas y su fascinación se perdió. Esas son personas que viven como en un mundo de niños, como en un mundo ideal, demasiado romántico, demasiado platónico. Y por otro lado, las personas que se obligan a estar con alguien y que ya están hastiados de esa persona y no saben encontrarle cosas nuevas, también van al otro polo y se vuelven duras, secas y personas que ya no logran disfrutar. Y quizás hasta se llevan mal o bien se ignoran olímpicamente y conviven en esa ignorancia mutua, en esa exclusión mutua. Están, pero no están. Entonces el miedo a amar, en última instancia, puede ser motivado por el miedo a perder esa fascinación. ¿Qué pasa si yo descubro que el otro es más normal de lo que pensaba? Cuando descubro que yo también soy más normal de lo que pensaba, pero que a su vez, cuando me investigo y lo investigo, descubro que hay infinitos aspectos en esa persona que me pueden fascinar y que todavía no conozco y que por lo tanto puedo seguir imaginando que están ahí, son los aspectos que me van a mantener vivo y los que me permiten relacionarme realmente con una persona. Entonces, cuando descubro eso, pierdo el miedo a la relación, pierdo el miedo al amor, porque el miedo al amor o el miedo a amar puede venir en dos vertientes. Uno es el miedo a imaginar algo demasiado diferente a la realidad y que me dé un golpe muy grande cuando conozca verdaderamente a la persona. Y el otro miedo es a enamorarme de esa imagen y quedar atado por lo institucional después. Y que esa imagen quede como algo secundario y yo tenga que vivir de por vida atado a alguien que quizás no es el que yo imagino. Pero todo esto parte por una falta de imaginación, falta de ejercitación de esa imaginación. Se nos enseña a vivir en un mundo racional, en un mundo donde 2 más 2 es 4, y aún en los caminos espirituales muchas personas se vuelven frías, practican su técnica de meditación con los chakras o los mantras o lo que tengan que hacer o su yoga perfectamente como si fueran un robot o piensan en el no dualismo como salirse de la mente, salirse del cuerpo, salirse de las pasiones y en última instancia todos se vuelven minerales. Y ser un mineral y estar dentro de una institución es lo mismo. Entonces, la propuesta es, o la sugerencia, volverse un mineral, institucionalizarse demasiado, quizás anula el amor. Amar creyendo que solo se trata de imaginar y nada más, sin institución, nos hace darnos golpes fuertes cuando la institución nos muestra que sigue estando ahí. Pero quizás hay un punto medio, que es el equilibrio, y que es lo verdaderamente disfrutable, que es cuando
estamos en ese punto donde todavía imaginamos cosas de esa persona u objeto, todavía tiene aspectos, porque todo en la vida los tiene, eh, desconocidos para nosotros. Habrá algunos incognoscibles, pero la mayoría son desconocidos simplemente, por el momento. Y siempre hay algo más que podemos descubrir, porque piensen que las personas no son rocas, las personas cambian. Y mi esposa, mi esposo me puede sorprender, puede hacer algo diferente mañana, puede hacer algo que ayer no hacía, algo que me disguste, algo que me agrade, pero algo que me sorprende. Entonces, tengo siempre la posibilidad de seguir imaginando, de seguir enamorándome. Entonces, piénsenlo, esas dos miedos que podemos tener de amar, el miedo a cristalizarnos demasiado en una institución y perder la libertad erróneamente pensado, porque la libertad siempre está en seguir imaginando, o en imaginar algo demasiado grande y que nadie cuadre con nuestra imaginación, y que por lo tanto, cuando pasa eso, cuando imaginamos, vieron esas mujeres o hombres que sacan una proclama así de grande cuando se les pregunta qué tipo de hombre o mujer buscan, y dicen: yo busco a alguien que sea es como la persona que para meterse en el mar, en la playa, un día de verano, dice: para que yo me meta tiene que estar el agua calentita, no tiene que haber mucho viento, tiene que haber poca gente, no tiene que haber oleaje, no tiene que... Cuando quieren acordar es imposible, nunca se dan todas las situaciones. Entonces mucha gente tiene ese miedo, el miedo de: si yo imagino demasiado, ¿no? Mi imaginación no me hará alejarme de la gente porque nadie va a cuadrar con mi imaginación. Entonces ambos polos son excesos. Para que no haya ese miedo a la relación y miedo a amar, estar más en un centro, jugar un poco en moverse, pero desde el centro. Y ese centro implica un poquito de, vamos a hacerlo de este lado ahí, un poquito de estructura, de institución, de esa convivencia, pero un poquito de imaginación también, que mantenga lo que le llaman viva, como se le suele decir, la llama del amor. Así que bueno, los dejo pensando en eso y espero que les haya gustado. Hasta la próxima.